Abogado Joe Espinosa, estimados compañeros y compañeras, de inmediato va a hacer su intervención el grupo A, integrado por los siguientes compañeros estudiantes: Erika Chávez, Rosa Rodríguez, Jorge Torres, Montserrat Villón, Kerly Zambrano y quien les habla, Alan Aquino. De inmediato, nuestra exposición. Bienvenidas, bienvenidos. El artículo 1 nos habla que toda nave en el aire, sea pública o privada, deberá cumplir con las reglas establecidas por la Aeronáutica Civil y con las reglas contratadas por cada país que tenga convenio y la autorización del país que vaya a descender, ya sea por pasajeros o por exportaciones algunas. Aquí van algunas de los derechos establecidos en el Ecuador. Como número 1 tenemos: los estados tienen soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo que cubre su territorio. Número 2, los derechos de la propiedad del suelo deben ceder en beneficio de la circulación aérea. Número 3, la aeronave no debe permanecer inactiva. 4, el viaje siempre debe realizarse certificado económico y obtener recursos necesarios. Número 5. La responsabilidad contractual y extracontractual derivada de los hechos y actos vinculados con la actividad aeronáutica es limitada. El artículo número 2 nos habla que la regulación jurídica modular de la estructura central de la Administración Pública Ecuatoriana la constituye el Código Aeronáutico del 23 de noviembre del 2006. Este acuerdo legal referenda como organismo rector de actividad transportista en el Ecuador de la Dirección General de Aviación Civil, en la cual se atribuye un sinnúmero de funciones. También nos habla que la actividad de transporte aéreo se rige por principios constitucionales y una muestra de ello se manifiesta en el mecánico Código Aeronáutico cuando expresa. El artículo número 3 nos habla que la actividad de transporte aéreo de pasajeros en el Ecuador se rige con un servicio público. Se trata de una actividad en la que late una necesidad de carácter general, cuyo titular es el Estado, a través de la Dirección General de Aviación Civil, como órgano rector, contratado con un régimen jurídico especial, encaminado a garantizar la regulación, continuidad y uniformidad del servicio. También se refiere a la Carta Magna de la República de Ecuador, que nos da a conocer que no adquiere espacio para su regulación sistemática del servicio público de materia de transporte aéreo. Tampoco hace una sistematización de la forma de gestión directiva o indirecta del servicio. El artículo número 4 nos dice que los vuelos regulares prevalecen la soberanía de los estados, por lo tanto, tienen la libertad de limitar el acceso si no hay correspondiente autorización. En lo tanto, se trata de vuelos no regulares existentes, la libertad de sobrevuelo y la escala técnica. Además de eso, se puede encargar y desembarcar pasajeros. Carta correo con sujeción a las normas que determinan el estado correspondiente. Es así que lo que desean presentar es un servicio de transporte aéreo, ya sea regular o no sea regular. Tiene la obligación de solicitar ante el Consejo de Aviación Civil el permiso de operación según las disposiciones del Reglamento de Permiso de Operación para la presentación de los servicios de transporte aéreo comercial y la certificación técnica que será otorgada por la Dirección General. Artículo 5. Se considera espacio aéreo parte de la atmósfera terrestre que abarca tanto la parte de la superficie de la tierra como del agua, que es controlada y regulada por la nación soberana. Los espacios aéreos pueden ser considerados espacios controlados, no controlados y especiales, y esto se lo define por cada estado, en base a su uso y operaciones por aeronaves, clasificando el organismo civil internacional. Se considera que su nivel máximo de soberanía es de 30 kilómetros de altura del país, respectivo. Así, el caso de la aeronave entrarse y causar daños a terceros significa que tendrá derecho a la indemnización conforme a su artículo 5. El artículo 6 dice que el gobierno nacional podrá prohibir o castigar de forma provisional o permanente el tránsito de la aeronave en el territorio nacional con efecto inmediato, sin que le quepa la responsabilidad por daño y perjuicio que prevenga por él. Es decir, que las aeronaves puedan ser
de uso de territorio nacional para la navegación del espacio aéreo que les corresponden. Sin embargo, el Estado como gobernador competente podrá fijar en la zona y podrá prohibir o restringir el tránsito a aeronaves en el territorio que tendrá facultad de suspender total o parcial las actividades aéreas en el territorio por causa grave. Artículo 7. Es fundamental que el piloto tenga referente a las normas que le correspondan la labor y que demuestre responsabilidad y compromiso para salvaguardar la vida de las personas a bordo. Artículo 8. Manifiesta que el piloto a mando de una aeronave se debe restringir a las normas emitidas o ordenadas por las autoridades competentes y al no acatar la orden, está obligado al aterrizaje de la aeronave. Artículo 9. En este artículo se expresa claramente que una aeronave, para poder ejecutar su despegue, su aterrizaje o incluso acuatizar dentro del territorio y de las aguas jurisdiccionales ecuatorianas, deberán hacerlo en un aeródromo abierto al tránsito, excepto en los casos de emergencia. Artículo 10. Las aeronaves solo podrán entrar al país o salir de él por los aeropuertos internacionales señalados, fijados por autoridad competente, salvo el caso de alguna emergencia. El Ecuador reglamentará el ingreso y salida de las aeronaves de su territorio. Artículo 11. Aquellas aeronaves de índole no comercial y las destinadas para la salud podrán ser liberadas de la obligación que determina el artículo anterior mediante una autorización de autoridad aeronáutica. Artículo 12. En caso de un aterrizaje de emergencia, ya sea en un vuelo doméstico o internacional, el piloto, el dueño del predio o las autoridades a cargo del aeródromo deberán comunicar el aterrizaje forzoso a la autoridad más cercana, indicando la matrícula de la aeronave, domicilio del explotador y el comandante de la misma. En los casos contemplados en el inciso anterior, no podrá desplazarse la aeronave hasta no ser autorizado por la autoridad competente. Artículo 13. Las aeronaves deberán estar equipadas con sistemas adecuados como comunicación de conformidad con la exigencia determinada por las autoridades. Pues esto en definitiva tenemos que seguir parámetros acordados en la Dirección Nacional de Aviación y según el control de enmienda del reglamento 210 de la resolución aprobada el 22 de abril de 2019, pues como por ejemplo es estar alerta al viaje y seguir el reglamento nacional e internacional. Si este es marítimo, tener prevención en el mar, ya que de esa forma se puede prevenir algún abordaje en el mar, o si este es aéreo, prevenir el tráfico en complicaciones del clima u otra anomalía que se puede suscitar en el trayecto. En el artículo 14, pues tenemos el tránsito de aeronaves dentro a través del territorio ecuatoriano. Debe efectuarse en las condiciones establecidas por las autoridades aeronáuticas. Pues si bien es cierto, cada artículo ha tenido su investigación científica, teniendo en cuenta cada detalle sin necesidades del aeronauta o el aviador, ya que si este viola uno de los artículos, podría ser hasta la suspensión del vuelo momentáneo o en definitiva. En el artículo 15 tenemos que de ninguna manera a ninguna aeronave podrá arrojar objetos que causen daño en la superficie, salvo en código aeronáutico. Este artículo es más que nada para tener conciencia en la responsabilidad que debe tener un aviador, ya que el piloto tendría la responsabilidad de cuidar y no dañar y no causar daño a personas que no tienen nada que ver y no imaginan el peligro, ya que esta profesión se puede decir que es muy peligroso, por lo que el piloto es responsable de llevar a cabo su objetivo, pues o caso contrario tendría que ver mucho en las víctimas como una indemnización. En el artículo 16 tenemos que ninguna aeronave podrá transportar, salvo permiso de autoridad competente, como explosivos, municiones, arma de fuego, material bélico o equipos destinados al levantamiento aéreo fotogramétrico.
elementos radioactivos u otro objeto de sustancia que sean expresamente determinados. En este artículo definitivamente no hay nada de inocencia, todos los principios a fin de que es peligro, por lo que se tiene que además ampararse en la Constitución de la República del Ecuador, pues donde nos deben garantizar los derechos establecidos como la salud, la educación y la seguridad social de las personas. Pues teniendo en cuenta también que cualquier aeronave que transporta material peligroso o inflamable, este es un vehículo aéreo terrestre, pues debe de ser un vehículo autorizado por la autoridad competente, con las autoridades y personal capacitado para transportar esta clase de material. Continúa la compañera. El artículo 17. Se prohíbe pilotear una aeronave o actuar como miembro de su tripulación de vuelo mientras esté bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de cualquier narcótico o estupefaciente. Se prohíbe asimismo el transporte de personas que se hallen bajo los efectos de estupefacientes o en estado notorio de embriaguez. El transporte de cadáveres, enfermos, contagiosos o mentales. Solo se podrá realizar con el permiso de la autoridad sanitaria competente. Manifiesta o establece el piloto que ha sido asignado por el dueño o propietario de la aeronave es el responsable del traslado y o paralización de estos y tendrá que velar por la seguridad de la misma, teniendo en cuenta las siguientes características: que no se encuentre bajo el efecto de algún estupefaciente. De igual manera, las personas que transportan llevarán una serie de reglamentos si en caso consten con alguna enfermedad para así evitar una serie de inconvenientes. En el artículo 18 se prohíbe a los tripulantes y pasajeros de cualquier aeronave que vuele sobre el territorio ecuatoriano tomar fotografías de cualquier área o zona que haya sido declarada prohibida o restringida por la autoridad competente. Nos especifica que se privará a los pasajeros o al personal de las naves que si la aeronave pase por algún lugar restringido, será prohibido tomar fotografías, caso contrario será sancionado por la ley. En el artículo 19 se prohíbe realizar vuelos acrobáticos o maniobras de carácter peligroso sobre ciudades, centros poblados, aeródromos o aeropuertos, embarcaciones de superficie o reuniones de personas al aire libre. La autoridad competente reglamentará los casos y condiciones en los que se permitan tales vuelos. La acrobacia se puede definir como la capacidad de maniobrar unas naves. Estos eventos son caracterizados acróbatas. Para permitir que se puedan realizar estos tipos de actividades, deberán tener muy en cuenta el clima y el permiso correspondiente para realizarlo el vuelo, ya que de ser aceptadas las autoridades pertinentes y bajo la supervisión. También debemos tener en cuenta que no se pueden realizar estas acrobacias en alturas menos de 1500 pies. A continuación, mi siguiente compañero. En el artículo 20 tenemos que es importante mencionar que la aeronáutica civil es el conjunto de las actividades directas o indirectamente vinculadas con la circulación y utilización de aeronaves privadas. Las aeronaves públicas están sujetas a las disposiciones de este código, solamente cuando las normas expresen así lo regulen. Esta autoridad evita todo retardo innecesario a aeronaves que vuelen en territorios ecuatorianos. Sin embargo, está sujeta a las respectivas verificaciones relativas a personas, aeronaves, tripulaciones y cosas transportadas. Además, las aeronaves que realicen vuelos de traslado internacionales que por autonomía de las mismas requieran realizar escalas técnicas en aeropuertos diferentes a los reconocidos como internacionales por el Ecuador, podrán efectuar siempre que cumplan con requisitos migratorios, aduana y demás normas en este paso por el país. Por lo tanto, estas sujetas en el aterrizaje durante su estacionamiento.
para los efectos de inspecciones y control de las circulaciones aéreas. En el artículo 21 tenemos el artículo 21 es el espíritu de este, que indica que se debe facilitar el libre tránsito de las aeronaves. La autoridad debe tener a sus disposiciones los mapas y cartas aeronáuticas. Estas cartas son de aproximadamente por instrumento cartas de espacio aéreos de los servicios de tránsito aéreo. Cartas zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. Entonces, cabe mencionar que las cartas náuticas son uno de los elementos más importantes para la navegación, debido que en ellas se fija la posición geográfica en que se encuentra la nave en la cual se instalan por cualquier procedimiento. Astrónomo estima de corten ahí. En el artículo 22 tenemos la autoridad aeronáutica. Realmente el ingreso o salida de las aeronaves del territorio de la República del Ecuador. Por lo tanto, están sujetas a todas disposiciones sobre el tránsito aéreo. Las operaciones de aeronaves son servicios que se proveen en la plataforma o pistas del aeropuerto y se relacionan directamente con todas las actividades que se realizan con la aeronave para ejecutar el vuelo. Sin embargo, estas están sujetas a las leyes y reglamentos que se deben cumplir. Muchas gracias. Esta fue nuestra intervención.